Sábado 22 de junio del 13 Salzburgo 144,8 km 1 hora 32 minutos desde Lambertstraße 33 München, Alemania. ¿Qué comer? La comida de Salzburgo no se diferencia mucho en general de la del sur de Alemania, a base de carnes generalmente asadas y embutidos. Un plato muy típico, aunque según su nombre, es el Wiener Schnitzel, lo que viene siendo un escalope. Cuando está bien hecho, es exquisito. Como guarnición, puede ir acompañado de una rica Kartoffelsalat, ensalada de patata, para beber, vinos de la región, o por supuesto, cerveza. Hay varias especialidades de pan, no te pierdas los Brezel no Brezel, grandes lazos de masa de pan con una corteza crujiente, a veces rellenos de mantequilla, para acompañar una cerveza. La repostería es muy buena, me gusta incluso a mí que no soy golosa. Mira que no me gusta la manzana cocinada, pero en Salzburgo comí una vez un Apfelstrudel que quitaba el sentido. La tarta Sacher no está muy claro si procede del Hotel Sacher de Viena o del de Salzburgo, pero es también una especialidad local. Junto al Hotel Sacher, precisamente, hay un animado café con unas tartas de escándalo. Para pasar estas tartas, se toma café o chocolate. Te recomiendo el Milk Café, parecido a lo que llamamos café vienes, pero mejor, un poco de café y un montón de espuma de leche, delicioso, y no me gusta el café. O el Chocolate mit Sahne, un tazón de chocolate caliente con mucha nata por encima. Si es verano y hace calor, el Eiscafé, un café con helado y nata. Otra especialidad, para mi gusto muy empalagosa, son las Mozartkugeln, unas bolitas de masa de mazapán y pistacho. Las hay en todos sitios, es un recuerdo habitual de la ciudad. En la parte antigua de la ciudad hay muchos restaurantes, generalmente con la carta a la vista y no muy caros. Zumeulenspiegel es acogedor, con buena comida. Fue allí el Strudel, y no lo recuerdo como caro, está en la Getreidegasse. El Sternbau es un restaurante con una terraza enorme, muy recomendable para cenar una noche agradable. También hay algunos Nordsee en la ciudad, recuerdo uno, en la Getreidegasse con platos de pescado de bastante calidad, diferente a otros Nordsee, que ya conocía. En cualquier caso, es habitual que haya algún tipo de menú del día, que suele estar bastante bien y es más económico que la carta. El Palacio Mirabel, Makarplatz y Kapuzinerberg. Salzburgo está tan cerca de Múnich que a ambas ciudades las une un tren regional como si estuvieran ubicadas en el mismo país. De hecho uno deja Alemania, y se mete en Austria, pero nada parece haber cambiado, ni idioma, ni paisaje, ni arquitectura. Aprovechando nuestra visita a la capital bávara, nos tomamos un día para conocer un pedazo de Austria y así perdernos por las calles de la vieja, culta y hermosa Salzburgo. La ciudad resuma encanto por doquier y es un poderoso imán de masas de turistas que vienen aquí para seguir los pasos de Mozart aunque no hayan escuchado ninguna pieza musical de quien fue niño prodigio de la música. Cuando uno camina por las antiguas calles de este lugar, ve, en fotos y estatuas, siente, al ver su nombre en muchos edificios, y paladea, al abrir el envoltorio con la imagen de Amadeus en un chocolate, la presencia de Mozart por todos sitios. Así si Barcelona tiene, como eje de su universo turístico la imagen de Gaudí, Cuzco al Machu Picchu, Roma al Coliseo, pues Salzburgo le brinda al viajero una sobredosis mozartiana tal que uno puede terminar empalagado. Sin embargo no le podemos mezquinar a la ciudad la belleza y la tranquilidad que tiene y que la hace sin lugar a dudas merecedora de una visita. Pues allí fuimos y una vez llegados a la estación central de trenes, Hauptbahnhof, salimos para tomar la larga Rainerstraße por donde caminamos sin detenernos hasta encontrar a nuestra derecha uno de los puntos clásicos y más bonitos de la ciudad, el Schloss Mirabel, Palacio Mirabel, a lo cual nos indica que ya estamos en el viejo centro de la ciudad o la Altstadt, considerada patrimonio de la UNESCO. Dominada por el alto promontorio en el que se encuentra la fortaleza o en Salzburg. El Mirabel es un palacio del siglo XVII construido para una de las amantes del príncipe y arzobispo Wolf Dietrich con quien tuvo 10 hijos. Aparentemente el hombre que era la autoridad eclesiástica más poderosa de entonces estuvo más ocupado en menesteres carnales que espirituales. Igual que ahora, solo que en aquel entonces se entretenían más con mujeres y no tanto con niños. Durante las tardes hay en este palacete conciertos de música clásica, como no, que se llevan a cabo en el salón de mármol, que presume de tener inmensos candelabros y estar hermosamente decorado. La entrada a uno de estos mini conciertos puede ir desde los 8 a los 30 euros. Si lo tuyo no es sentarte a escuchar violines y cellos, pues date un paseo por los esmeradamente cuidados y elegantes jardines del palacio, el Mirabelgarten, un idílico espacio donde el intenso verdor del césped es interrumpido por el saludable color de las rosas. Hay también un excelente conjunto de esculturas,
una gran fuente y un pequeño pasaje a manera de un túnel cubierto por enredaderas por donde el paseante puede disfrutar de un relajante paseo. Es mejor visitar estos jardines en la mañana, ya que hay menos gente. La entrada es gratis. Salimos de nuevo hacia Reinerstraße para, doblando a la derecha, continuar con nuestra inmersión en las viejas calles del centro histórico de Salzburgo. Casi al final de la travesía está Makarplatz, donde hay algunos edificios importantes de ver, el primero el Dreifaltigkeitskirche. Veo Iglesia de la Trinidad, para entendernos. Tiene una fachada clásica y sencilla. La iglesia por dentro es pequeña y tiene una forma globular, atentos a su techo donde hay un hermoso fresco que representa un cielo plagado de miríadas de ángeles. Al otro lado de la plaza está lo que sería nuestro primer acercamiento, de los muchísimos que tendríamos, a la constante presencia de Mozart, el Mozart-Haus tiene vivienda de la familia Mozart que por 6 euros permite conocer la obra del genial músico a través de una moderna colección audiovisual. Dejamos la plaza en dirección al río Salzach y luego de pasar por la fachada del Landestheater torcemos hacia la derecha para ver desde afuera el Marionettentheater y sus ventanas desde donde nos miran, traviesas y espectrales figuras que no son sino representaciones de las marionetas que allí se muestran, y a continuación pasamos al Mozarteum, que es la sede de una institución de enseñanza musical y que fomenta la imagen de Mozart. El edificio fue construido entre 1910 y 1914, y tiene grandes salas de conciertos. Desandamos nuestros pasos, y nos dirigimos sin desvíos hasta tener a nuestra derecha el puente Staatsbrücke y así nuestro primer contacto directo con el río Salzach que cruza la ciudad. Frente al puente se inicia el camino en ascenso que nos llevaría hacia la Paz de Kapuzinerberg. Es uno de los tantos promontorios que rodea la ciudad y también el más alto con sus 636 metros de altura. Allí hay bosques, iglesias, y lugares ideales para descansar, ya que es uno de los menos visitados por las hordas de turistas que invaden las calles del centro. Además, la vista que desde allí se tiene de Salzburgo, la naturaleza que lo circunda, y la fortaleza al otro lado del río, es algo sencillamente espectacular. Nos pareció una buena idea empezar la caminata por Linzergasse y bajar por el otro lado del cerro, es decir por las escaleras de Weinbergstiege, que nos llevarían hasta la calle Steingasse para no repetir el camino. Pues bien, ya estábamos en Linzergasse, pero antes de emprender la subida, nos dimos tiempo para ir a ver, en el número 7 de esta calle, el Zumbeisengel Apotheke F, o la farmacia del Ángel Blanco. ¿Qué nos llevó allí? Soy un amante de la literatura, y me encanta la poesía y también la vida de algunos poetas, y uno de los que más llama mi atención es Georg Trakl. Este poeta expresionista, nació en esta ciudad, y trabajó por 3 años, desde 1905, en esta farmacia en el cual aparentemente tuvo acceso a la cocaína, droga legal, entonces y a la cual se hizo adicto. Sus biógrafos dicen que tuvo una relación incestuosa con su hermana Gretel, algo que le atormentaría toda la vida. Lector apasionado de Dostoyevsky, Nietzsche y Rimbaud, tuvo una vida errante y bohemia. Publicó algunos poemas y dramas sin éxito, lo cual lo dejaba en un estado total de depresión. Apenas si podía soportar el trabajo y fue enviado como médico al frente de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Los horrores que allí vio y experimentó complicaron más su ya bastante mermado estado psíquico, por lo que fue enviado a un manicomio en Cracovia. Se suicidó con una sobredosis de cocaína en 1914. 3 años después también lo haría Gretel. Como dijo Trakl en su poema Grodek, parece que a veces todos los caminos desembocan en negra podredumbre. Dejamos Linzergasse y entramos en una calle que asciende por la montaña, y pasamos debajo del Felixpforte, Puerta Félix, que es una pequeña y hermosa puerta hecha en 1632, y que fuera parte de la amurallada protección de la ciudad medieval. En este sendero en ascenso el viajero puede encontrar 6 estaciones, de la Pasión de Cristo, a la manera que uno encuentra siempre en las paredes de las iglesias católicas. La diferencia es que las imágenes que en este camino se pueden ver son esculturas grandes y llenas de detalles, y se guarecen en unas pequeñas casitas construidas entre 1736 y 1744. Al final uno se encuentra con la representación final del Calvario, la crucifixión en un pétreo conjunto arquitectónico que, por tener detrás la luz solar, tenía un aspecto hermosamente dramático. Llegamos por fin a uno de los lugares más interesantes de este recorrido, el Kapuzinerklosterge, o la abadía de los capuchinos, cuya sencilla fachada bien se puede ver desde las calles de Salzburgo, abajo. La gente de la orden capuchina trabajó aquí por centurias hasta que fueron obligados por los nazis a abandonar este sitio en 1939. Una de las cosas a las que recomiendo prestar atención es a la gótica puerta de madera de la abadía, pues perteneció en su tiempo a la vieja catedral de Salzburgo, que fue remodelada para darle paso a la nueva que visitaríamos más luego. Dentro, la iglesia tiene un interior muy sencillo,
conforme a la normativa capuchina, aunque hay un pequeño y hermoso altar barroco. Había mucho más por conocer en esta colina. Cuando empezamos el descenso por las escaleras para regresar al centro de la ciudad, encontramos sin querer y casi arrinconada hacia la pendiente de la montaña, otra pequeña y secreta joyita, la iglesia de St. Johanna en Meinberg 1 de 1319. En su interior pudimos ver altares hechos de mármol, esculturas además de frescos en el techo hechos en 1772. Existe la creencia de que esta iglesia fue uno de los lugares favoritos de Mozart y que junto a su hermana dieron aquí algunos íntimos conciertos. Hay muchos otros caminos que cruzan la superficie de Kapuzinerberg y que seguramente te llevarán por otros rincones llenos de naturaleza y magia. Nosotros que solo fuimos a Salzburgo por un día, tuvimos apenas tiempo para ver esto poco y nos encantó. Lo recomendable si te animas a ir a este rincón poco visitado por turistas, es llevar un mapa de esos que te dan en información turística, ya que las señales de los senderos no están muy claras o a veces ni existen. Mozartplatz, la colina de Montsberg, y el cementerio. Dejamos atrás Kapuzinerberg para tomar el Stadsbrücke y cruzar el río Salat por el cual pasaban las barcas que pagaban aquí un impuesto para transportar la sal, de allí el nombre de la ciudad. Entramos por fin en el mismo corazón de la vieja villa medieval, el Centrum, encajonada entre el río y la erizada ladera del Montsberg. Esta zona es un entrevero de calles y pequeños pasajes que parece no haber perdido su disposición medieval hasta ahora. Hacemos nuestro ingreso por la Rathausplatz J, donde se encuentra la antigua casa consistorial o Rathaus. Nos desviamos un poco hacia la derecha para vía la calle Getreidegasse, la más elegante y chic, y con precios prohibitivos para quien como el que escribe viaja con el sándwich preparado en casa para cuando el hambre ajuste. Ir a ver el Mozart-Geburtshaus o casa natal de Mozart, entrada 6 euros. Es el lugar donde el músico nació y vivió sus primeros 17 años. Aquí se pueden ver un violín que el buen Amadeus solía tocar cuando niño, algunos retazos de sus cabellos, algún botoncito de su chaqueta, en fin, de todo para los ultrafanáticos. A propósito, ¿sabías que Mozart dio su primer recital a los 5 años de edad? Regresamos hacia el edificio de la Rathaus para seguir metiéndonos más en el meollo de la vieja Salzburgo. Tomamos ahora la Judengasse, calle llena de tiendas de souvenirs hecha a medida de los turistas huevitos, Mozart, tienda de libros, Mozart, postales, Mozart, esto y lo otro y Mozart, hasta que llegamos, como no, al Mozartplatz Litros. Allí está la imagen del hombre que revolucionó la música, uno de esos extraños casos en que el prodigio tomó forma de niño y a quien modernos psicólogos han diagnosticado haber sufrido el síndrome de Tourette. Cuando construyeron este memorial, encontraron unos mosaicos romanos y si te fijas bien en la base de mármol sobre la que se posa la estatua se los puede ver con un escrito, Hic habitat, felicitas, nihil intret mali, que sería algo así como aquí habita la dicha y ningún mal podrá entrar jamás. Alrededor de esta amplia plaza hay muchos edificios, al cual más bello, entre los que sobresalen la St. Michaelskirche o iglesia de San Miguel y el Salzburg Museum, 7 euros la entrada, que está ubicado en el hermoso edificio de la Neue Residenzpalace. Este museo alberga muchas de las mejores expresiones de la riqueza cultural de la ciudad. De la plaza de Mozart, ingresamos a otra más grande y aún más fastuosa, la Residenzplatz Metros. Aquí hay demasiado por ver. Entrando a nuestra mano izquierda, estaba la Glockenspiel, una alta torre cuya campana suena siempre a las 7 am, 11 am y 6 pm. Al lado de esta torre, está el Panorama Museum, y en el medio la fuente de la residencia. Al otro lado de la plaza, se encuentra el Palacio Residenz, posiblemente el más importante edificio histórico de la ciudad y desde la cual los príncipes, arzobispos, han mostrado al mundo su poder desde 1120. Como si no hubiéramos tenido ya mucho de plazas, nos metimos en una más, la que sigue a continuación, se llama Domplatzene y allí pudimos ver la grandiosa fachada de la catedral, donde la ciudad, iglesia donde Mozart fue bautizado. Tiene grandes puertas de bronce que representan la fe, la esperanza, y la caridad. Dentro se puede ver su maravillosa cúpula, refaccionada luego de que una bomba casi la destruyera por completo en 1944. Este edificio cuenta con un museo, 1,50 euros la entrada, en donde se muestran sus tesoros barrocos, entre ellos maravillosos trabajos hechos en plata y grandes tapices. Una plaza más, como no, para acabar, el Kapitelplatzo, otro amplísimo espacio que parece más destinado al recreo de los habitantes de esta ciudad. Aquí se pueden ver muchas bicicletas, kioscos, grupo de músicos callejeros, un amplio tablero de ajedrez pintado en el suelo con piezas del tamaño de un niño y que la gente usa para jugar, mientras que alrededor entusiastas les miran como si Kasparov estuviera jugándose una partida. Hay desde allí unas vistas más cercanas de la vieja fortaleza o en Salzburg, ubicada en la cima de Montsberg, y a donde se puede llegar a través de un dedal de calles empinadas.
Otras cosas interesantes de ver en la Plaza Capital son las instalaciones artísticas que una fundación ha colocado aquí, lo que rompe un poco con el barroquismo que hasta ahora habíamos venido viendo. Pero la joya de este rincón de Salzburgo es el Kapitelsdamme, o abrevadero de caballos, que no es sino una hermosa fuente que se usaban para lavar a los equinos que iban a entrar a la ciudad, y donde está representado el dios Neptuno cabalgando sobre un corcel y bien custodiado por dos sátiros que tocan unas trompetas de donde caen chorros de agua. Es una especie de versión modesta de la Fontana de Trevi romana. Dejamos esta plaza y empezamos la subida, vía Festungsgasse, hacia el castillo. No son muchas las calles por las que hay que meterse para llegar, pero eso sí son muy empinadas y amerita algo de esfuerzo y paciencia al alcanzar a la cima, lo que hace que uno se imagine al kafkiano agrimensor llamado Señor K, tratando de alcanzar un castillo al que nunca puede llegar por una u otra razón. En todo caso, si el viajero menos dado al suplicio lo desea, puede tomar el funicular, cuyo precio está incluido en el ticket de entrada, 10,50 euros, al castillo de Festungo en Salzburg. Página. En el camino de subida se pueden ver abajo las plazas y la ciudad toda, cuyos altos edificios con sus elevadas torres y cúpulas rompen la línea del horizonte. La imponente fortaleza tiene 900 años y está considerada como una de las mejores preservadas en el continente. Entre su hall dorado, su cuarto de tortura y demás cosas por ver, uno puede gastarse medio día para visitarlo completamente. Sumado a ello que el visitante no se cansará de mirar desde allí las excelentes vistas de la ciudad, del río y de los Alpes que circundan todo Salzburgo como inmensas paredes tapizadas de verde. Bajamos de vuelta a la ciudad por la calle Herbert Kleinweg, que cruza gran parte del Montsberg, la otra colina importante de Salzburgo, lo cual nos permite caminar entre bosques, casas palaciegas donde no parece vivir nadie y sobre todo lejos de la gente. Descendimos por la escalinata creada por el diseñador austríaco Clemens Hofmeister. Esta movediza escalera baja hasta el Toscanini o patio de Toscanini, que es un lugar hecho en honor al célebre director italiano que vino a dirigir aquí en una de las versiones del famoso Festival de Salzburgo. Apenas acabamos de descender el último escalón cuando frente a nosotros se abría una entrada semicircular por la que entramos a la extensa St. St. Peter Abadía de San Pedro. Fundada en el 696, es posiblemente el más grande espacio religioso benedictino en Europa y de hecho el más antiguo, al norte de los Alpes. Lo primero que el viajero se encuentra es el patio en el que se ubica el Colegio para Teólogos de San Benito. Este espacio está conectado con el patio de la abadía a través de un pasaje en el que se encuentra el museo del compositor Michael Haydn. A continuación, se ubica el patio de la abadía, y siguiendo el recorrido, llegamos hasta la iglesia de la abadía construida en 1130. La estructura es románica, lo cual la hace la única en la ciudad hecha en ese estilo, pero las refacciones interiores la vistieron de decorados rococó. En la abadía de San Pedro se encuentra la más antigua librería de toda Austria. Su creación se remonta al siglo VIII, no está abierta al público. Como toda ciudad católica, que se respete las órdenes religiosas aquí tienen mucho poder. La benedictina, por ejemplo, goza de amplias influencias y en los alrededores de Salzburgo tiene muchas propiedades, y como el poder corrompe hasta las sotanas y azuza otros sentimientos que no tienen nada que ver con la santidad de esta abadía, se hizo famosa, para mal, cuando en el 2010, su abad principal, el repugnante Bruno Becker, renunció después de admitir haber abusado de un niño, hacía 40 años. Una raya más al tigre católico. Detrás de la iglesia se puede visitar uno de los espacios más interesantes de Salzburgo, el río, que es el más antiguo de esta localidad y donde la tumba más vieja data de 1288. Aquí están enterrados personajes célebres en la historia del ciudad como el compositor Michael Haydn, hermano del gran músico Joseph Haydn, la hermana de Mozart llamada Maria Lanna o el arquitecto Clemens Hofmeister, que entre otras cosas diseñó la escalera por la que acabábamos de bajar desde Montsberg, donde visitamos la fortaleza. En este cementerio se filmó parte de la película La novicia rebelde. Seguimos para la fortaleza Dieburg, o en Berfenerde, imponente, como una ciudad dentro de otra. Y la vista que hay desde ahí es única. Especialmente bonito se pone el puente Muinerstegrunno, completamente iluminado. Otro sitio interesante en este camposanto son las catacumbas, 2 euros la entrada, cuyas cámaras no se encuentran en el subsuelo como es habitual, sino más bien adosadas a la pendiente del cerro sobre el que se erige el castillo. Dentro hay una cripta comunal, lugar que tuviera funciones de cementerio provisional cuando no había tumbas disponibles fuera. Desde esta cripta y bajando 48 escalones, se llega a la capilla de Gertraude, consagrada en 1178. Franziskanerkirche, el Pferdesdamme, el Muinerkirche y las orillas del Salat. Esta es la última entrada sobre nuestra visita a Salzburgo. Como han podido ver en la primera y la segunda entrada en un solo día, tratamos de barrer
toda la ciudad y ver lo más que se podía metiéndonos en su parte más conocida y escapando un poco hacia sus rincones más tranquilos y menos visitados. No entramos a muchos de los palacios o museos por muchas razones, son algo caros. Si visitáramos cada uno de esos lugares, no nos quedaría tiempo para ver la ciudad, y además hay cosas muy bonitas y que son gratis. Qué mejor que una iglesia barroca para ver arte, qué mejor idea que disfrutar de los placeres gratuitos que nos ofrece la arquitectura y las fachadas de un edificio, el diseño de un hermoso jardín, la tranquilidad de los bosques. Es esta más o menos nuestra filosofía de viaje cuando callejeamos por una ciudad, ver lo más que se pueda y caminar por lugares poco conocidos. Con esto no quiero decir que no se deba entrar a los museos, al contrario, soy un enamorado del arte y si pudiera entraría al cuanto museo pudiera, pero hay viajes que se hacen con el dinero justo y hay que acomodarse hasta que engorden las vacas y entonces darse el placer de ir a cuanto sitio uno quiera ir. Hasta entonces vamos con este ritmo. Luego de visitar la impresionante abadía de San Pedro, ver entrada anterior, bajamos hasta la calle Franziskanergasse desde donde se divisa las punteadas torres del Franziskanerkirche, que es sin dudas una de las iglesias más admirables y más viejas de Salzburgo. Algo ecléctica por tener una ornamentación que responde a una peculiar combinación de estilos que ha sido consecuencia de los añadidos que se ha hecho en su mobiliario y de su estructura desde el siglo XV, lo extraordinario en esta iglesia son las esbeltas 5 columnas que rodean al altar barroco. Lamentablemente las fotos que tomé dentro no salieron muy bien, por lo que tuve que tomar prestada una imagen de una página web para dejar ver la belleza de los interiores. En realidad, no hay iglesia en esta ciudad que no sea impresionante. Parece que la religiosidad se vive con mucha devoción, y hay un esmerado cuidado en la mantención de los edificios religiosos. La esquina este del Franziskanerkirche se abre hacia la plaza Max Reinhardt, donde se ubican a la derecha el Rupertinium o Museo de Arte Moderno. Es un edificio de 4 pisos ubicado en el mejor lugar de la ciudad. Si el arte contemporáneo te abre el apetito, como a mí que se me abre cada vez que veo o escucho cosas que no entiendo, puedes disfrutar de los encantos de la terraza del restaurante Montsberg 32, que se ubica en esta edificación, y te deja ver los encantos de Salzburgo a vista de pájaro. A las espaldas de este museo, se erige el barroco Collegenkirche, o la iglesia de la colegiata, cuya fachada también es digna de verse. Desde el Rupertinium, tomamos la calle Hofsteigasse sin detenernos hasta tener a nuestra izquierda el Pferdesdamme, o abrevadero de caballos. Mucho más grande, aunque igual de bonito, que el que vimos en la Plaza Capitell. Este tiene finos dibujos en sus paredes que representan las diferentes razas y temperamentos de equinos. En el medio, hay una estatua de un caballo llamado Rosbandiger, domador de caballos, que representa al rey, como el domador del Estado y de la gente. Este abrevadero fue hecho en 1700, por Fischer von Erlach, quien también diseñó el Collegenkirche y el Markuskirche y algunos otros edificios barrocos de esta ciudad austriaca. A algunos visitantes les gusta tirar monedas en las aguas de este abrevadero, pidiendo ser bendecidos por la diosa Fortuna. Yo no lo hice, no tanto porque desconfiara de la tradición como por el miedo a perder las pocas monedas con las que había viajado. Qué dura la vida. Frente a este lugar se encuentra la Plaza Herbert von Karajan, que fue un gran director de orquesta y del cual me quedé prendido cuando oí la versión de los conciertos de Brandenburgo de Bach en el que dirigió a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Más que recomendado. Desde el abrevadero de caballos, seguimos hacia abajo y sin desviarnos, alejándonos del centrum de Salzburgo para llegar hasta el Spielzeugmuseum, o el Museo de Juguetes, el cual posee una constante exhibición de juguetes educativos, que se usaron a lo largo de la historia para aleccionar y divertir a los niños, aunque por lo que supimos, era un lugar que más que entretener a los chiquillos, interesaría a adultos conocedores o con cierto interés académico. Por la juguetería que los puede haber. Si no te interesa este tema, date un tiempo para ver las bonitas arcadas del edificio que fuera en la antigüedad un hospital barroco. A continuación, aparece la Blasiuskirche o iglesia de San Blasius, edificio que reemplaza a una pequeña capilla del siglo XIII, y que luego fuera el hospital de los ciudadanos de Salzburgo. La ecléctica fachada de esta pequeña iglesia apunta hacia la refinada y onerosa calle Getreidegasse, del que ya hablamos en la primera entrada sobre Salzburgo, que puedes tomar si deseas regresar al corazón del centro de la ciudad. Si no estás con ganas de meterte en el huracán formado por turistas que invaden esa arteria, pues haz como nosotros, que seguimos nuestro recorrido por los suburbios buscando joyitas poco conocidas en nuestro camino de regreso a la estación de tren desde donde nos iríamos a Múnich. Si sigue sin desviarse desde la iglesia de San Blasius, el viajero llegará al apeadero del funicular que sube al Festungo en Salzburg, el gran castillo ubicado en la cima del Montsberg. Detrás del apeadero está el Museum der Moderne Montsberg o Museo de Arte Moderno de Montsberg. Justo allí doblamos a la derecha,
en dirección al Museumplatz, donde encontraremos el Ausder Museo de Ciencias Naturales, que tiene entre sus atracciones el mejor acuario de Centro Europa y una interesante colección de especies mediterráneas y corales. Los tiburones son alimentados los lunes a las 10:30 am, por lo que si estás interesado en esos bichos, y quieres ver sus fauces moverse, desesperadamente, ya sabes, a las espaldas de este museo se encuentra el río Salat, con el que nos reencontramos y a cuya vera caminamos, si desvíos en dirección norte hasta el Markuskirche 5, iglesia de San Marcus, en el cual sucedió una de las peores desgracias de la ciudad. En 1669, unas inmensas rocas cayeron en una avalancha desde el cerro Montsberg, y mataron a 220 personas. En el techo de la fachada, se ubican las estatuas de San Marcos, Santa Úrsula y San Agustín. Dentro, el edificio está decorado por frescos y trabajos en estuco hechos en 1756. No dejes de ver el inmenso e impresionante órgano. Desde aquí decidimos bajar a andar a las orillas mismas del río por el glamoroso paseo llamado Franz Josef Kai. El paseo del otro lado del río se llama Elizabeth Kai, por el que uno puede andar tan tranquilo mirando las aguas del Salat, lamiendo sosegadamente las tierras de esta ciudad. Por este paseo también está el trazado de la red de bicicletas, a las que los nativos son muy aficionados y a veces hasta se vuelven unos energúmenos si les invades su espacio, así que mejor fíjate por dónde andas. Regresamos a caminar un poco por el paseo que avanza con el río, dejando la ciudad a nuestras espaldas. Veíamos a lo lejos el laberinto de torres, agujas y cúpulas de Salzburgo, empequeñeciéndose, y sobre todo ello emergía el castillo, que la hacía parecer una ciudad donde la humildad arquitectónica no estaba permitida, un lugar hecho solo para ser habitado por reyes y príncipes. Por el oeste las nubes se habían rasgado, y dejaban entrar una pálida luz intersticial, como si hubiera sido creada para dejarnos ver la silueta de la ciudad a modo de despedida. ¿Qué nos había parecido Salzburgo? Es indudable que es una ciudad hermosa en el que uno agradece la belleza, la tranquilidad, la naturaleza, aunque llega el momento en que el visitante se pregunta, ¿dónde está la gente de la ciudad? ¿Dónde van a caminar? ¿Qué tan contentos estarán de vivir en un lugar donde no parece haber espacio más que para grupos interminables de turistas? Hubo veces en que sentía que caminaba por un bello museo, al aire libre, un teatro, una maravillosa y hechizante puesta en escena, donde nada palpitaba ni vivía. Nunca oí una sonrisa, nunca oí un grito exagerado o vi una pareja besándose, y sin embargo todo emanaba orden y belleza. Imagino que la gente que allí vive tendría que estar satisfecha y agradecida de hallarse en un sitio así, pero toda esta aparente indulgencia se hace polvo cuando uno recuerda a Georg Trakl andando enloquecido y harto en estas calles, o a Thomas Bernhard, quien escribió sobre su odiada Salzburgo en el origen: esa ciudad no es pronto más que el museo de la muerte, frío y expuesto a todas las enfermedades y vilezas, en el que crecen todos los obstáculos imaginables e inimaginables que desintegran y hieren en lo despiadadamente más profundo, y pronto la ciudad no es ya para él una hermosa naturaleza y una arquitectura ejemplar, sino nada más que una impenetrable maleza humana. Ambos escritores pensaron mucho en el suicidio, de hecho el primero lo consumó, y el segundo asegura que Salzburgo ostentaba en Austria la tasa de suicidios más elevada. Dicen que algunos lugares son un paraíso para quien lo visita y un infierno para quien tiene que vivir en él. Avanzamos hasta el puente peatonal Makartsteg 10 o el puente Müllersteg 1 o el Gumbrück, que son los puentes que nos permiten cruzar al otro lado del río, donde tomamos nuestro auto de regreso hacia Múnich.